Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luzbenia Hualpa y hoy voy a hablar de un subtema muy importante. Es las 2 semanas de Vizcarra. Cabe resaltar que el primer tema, el tema principal, son los retos laborales post-virus chino. Lo que ocurrió en Perú es una triple crisis: sanitaria, económica y ahora política. Y ser un líder en esos momentos es durísimo. Hace unos días un profesional amigo mío me decía: mi jefa lo está haciendo muy bien. Bueno, su capacidad de trabajo y su empatía son 2 de sus constantes. Siempre te llama. Si no puede coger una llamada, te dice que te va a llamar y cumple. Un lujo. Y eso me lleva a hacer una reflexión de qué líderes queremos en el sistema sanitario en tiempos de crisis. Y aparecen palabras como honestidad, confianza, sensibilidad y cercanía. Si bien sabemos, en momentos de crisis es donde la gente evalúa más a sus líderes. Y en una situación extrema como la del coronavirus podemos hacer una comparación pequeña, como por ejemplo gobernantes como el uruguayo Luis Lacalle y nuestro expresidente Martín Vizcarra son vistos como ejemplos de buena gestión, mientras que sus pares de Brasil, como por ejemplo Jair Bolsonaro, y de Venezuela Nicolás Maduro, son criticados por una reacción tardía. Pues aquí tenemos un líder que no estuvo tan lejos de lo soñado, nuestro expresidente Martín Vizcarra, quien en ese momento fue el líder en plena crisis por la pandemia del COVID-19, una emergencia que parece haber servido a los peruanos para encontrar en sus acciones asertivas, rápidas, eficaces y comprometidas el ideal para afrontar la terrible situación. Muy pocos hubieran pensado que Vizcarra, quien asumió el poder tras la dimisión del señor Pedro Pablo Kuczynski en el 2017, fuera a llegar a su segundo año en el poder no solo con el inédito del 87% de aprobación, sino convertido en el motor de la maquinaria de un Estado oxidado que por primera vez parecía haberse quitado la herrumbre para atender a la ciudadanía. Esta parte es la que más me encanta. Liderazgo en tiempo de crisis. Para ello uno tiene que ser calmado, pausado, firme, perseverante y optimista. En esa época, Vizcarra se ha presentado casi todos los días ante los ciudadanos para explicar medidas duras como la cuarentena en los hogares, toque de queda, prohibición de circulación y cierre de negocios, así como las políticas para matizar los daños de esta crisis. Todo esto era muy importante para las primeras semanas de la pandemia. Esa posición de liderazgo visible, de haber tomado con fuerza las riendas del problema, parece estar detrás de la aprobación de Vizcarra en un país donde bueno, como comentaron a las analistas políticas Adriana Urrutia y Alejandra Campos, no hay aversión a la mano dura. Más allá de esta firmeza, Perú también está valorando la preocupación del Ejecutivo para atenuar los daños económicos de la paralización del país, particularmente en su atención a los más desfavorecidos. Entonces, ahí se crea el resurgir del Estado. Creo que acá hay una cosa interesante. Y es que con Vizcarra tenemos el regreso del Estado del centro del poder, pues Vizcarra llegó sin poder, en extrema debilidad, y con la pandemia pues demuestra que es el jefe del Estado, de un Estado que toma medidas de protección, salud, seguridad, unas intervenciones únicas en un país que no tiene redes de contención social. Y la rapidez y proactividad del Ejecutivo, en este caso, va reflejada en el anuncio de un bono de 380 soles. Esto va para la población más desfavorecida para poder afrontar los daños económicos generados por la cuarentena general. Y con esto, el presidente estaría poniendo pautas a los ciudadanos y además está dando respuestas.
Otra virtud es que el mandatario está haciendo todo esto lejos del populismo y el personalismo. Bueno, de hecho con varios ministros, ¿no? Como la responsable de Economía, María Antonieta Alba, y la de Desarrollo Social, la señora Ariela Luna, todas ellas cobrando especial protagonismo por su agilidad, disposición y capacidad de poner al Estado al servicio de lo social. Vencer al sistema. La figura de Vizcarra se realza además por la sintonía del gobierno con los ciudadanos. La ha conseguido tras 2 años de mucha conflictividad política y sin ningún apoyo salvo el de la ciudadanía. Ha conseguido lo que quería y solo. Y eso es impresionante. Era un político sin aparato detrás, ni militares, ni partidos, ni grupos empresariales poderosos. Solamente tenía el apoyo de la ciudadanía. Estaba solo y la ciudadanía. Desafío presidencial. Vizcarra tomó decisiones duras. Tenía que hacer que los engranajes del Estado, que están oxidados y sin piezas, funcionen para que sus medidas lleguen a los más vulnerables. Ahí tuvo un gran reto. Ahora, su desafío fue sostener a la clase media que va a entrar en la pobreza debido a esta crisis, bueno, en un país donde hay problemas para dar agua limpia. Y otro tema era mantener la imposición de las medidas de control, porque se exigía un equilibrio delicado, porque a las personas que se les iba a controlar no eran terroristas, sino era la ciudadanía. Entonces había que tener cuidado por cómo uno obliga, ¿no? Del mismo modo se expresó Urrutia, quien señaló que más allá de valorar sus popularidades en un momento de crisis, el legado del presidente se deberá medirse en si consigue hacer reformas estructurales o mejorar la calidad de vida de los peruanos. El desafío sigue siendo enorme, pero está claro que, a diferencia de sus antecesores, Vizcarra tuvo una capacidad de respuesta que nadie se esperaba. Y ya para finalizar, el 28 de julio del 2020, Hernán Chaparro, que es un investigador del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, destacó en el diario La República la independencia del Perú dentro de un contexto singular como la pandemia generada por el coronavirus y la labor del presidente. El docente señaló que el presidente Martín Vizcarra será recordado como un líder que supo moverse entre crisis y crisis, más que por su gestión en algún aspecto en particular.